Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentario. Abel Reynoso, gusto en saludarlos. Vamos a comenzar una nueva faceta de analizar la famosa lucha contra el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico. Y para mejor entender, como les he ido explicando anteriormente, quiero meterme un poquito más en algunos detalles, en algunas cosas que influencian, que tienen una relevancia importante en cómo Estados Unidos, porque Estados Unidos, como nos hemos desarrollado aquí, nos hemos formado aquí desde el punto de vista profesional, académico, universitario y policial, tenemos un gran conocimiento de cómo Estados Unidos, que es el país posiblemente más importante en el tema de la droga como el consumo, en el tema de la droga como la cantidad de arrestos, en el tema de la droga en lo que a uso de la droga por adictos y el uso de la droga por placer, lidera mucho de estas situaciones. Pero también, como les comentaba, es el país que más ha influenciado en el mundo internacional en el territorio de las leyes. No quiero con esto decir, no me malinterprete, de que Estados Unidos es lo mejor del mundo y eso. Sin embargo, hay que reconocer que Estados Unidos siempre ha liderado el tema del narcotráfico mucho más allá de todos los demás. No eso significa, ni estoy defendiendo que es efectivo, que es extraordinario, no, nada de eso. Simplemente le estoy comentando la realidad de lo que ocurre. Pero también voy a hablar de cosas que han fallado, obviamente, de las cosas por qué no funcionan y por qué no fallan. Pero primero tengo que hablar de cómo este sistema se desarrolla desde el punto de vista estrictamente. Ahora, ya no tanto del negocio, porque de eso hablé, sino ahora quiero hablar un poco desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista policial, porque eventualmente lo voy a ir expandiendo, ¿no? O sea, lo voy a empezar desde lo más bajo de los niveles y lo voy a ir expandiendo a medida que vayamos avanzando en estos videos, para que usted tenga una mejor idea de lo que usted a lo mejor ve en algún canal de YouTube, a ver en un programa de televisión, de la National Geographic, del Discovery Channel, de Netflix, del Amazon Prime, de lo que sea. Se lo voy a contar desde el punto de vista de la experiencia personal. Porque como, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, yo comencé mi carrera policial acá por los años 70 en la policía de Los Ángeles. Y a través de ello me fui formando en la calle primero como oficial de policía uniformado y eventualmente trabajé como agente encubierto en el tema de prostitución, en el tema de hurtos, de robos de hurtos, en el tema de juego ilegal y obviamente después en el tema del narcotráfico. Que eventualmente esto me llevaría a transferirme al gobierno federal, en la que trabajaría para las agencias federales de Estados Unidos y tendría oportunidad primero de trabajar dentro de Estados Unidos a nivel federal, investigaciones más complejas, y eventualmente esto me abrirá las puertas para trabajar en muchos países alrededor del mundo, inclusive Latinoamérica. Pero vamos a empezar por los primeros pasos que dimos. Y les digo, esto es un poco la repetición de lo que yo ya les había hablado, pero ahora ya les voy a hablar desde un punto de vista un poquito más detallado. Como yo le dije, yo comencé en la policía de Los Ángeles al final de los 70 como policía uniformado, como patrullero, y trabajé zonas bastante variadas en la ciudad de Los Ángeles y tuve un trato directo, particularmente porque trabajaba en la zona céntrica de lo que se conoce como el centro de Los Ángeles, donde había mucho uso, sobre todo en la sección más pobre del centro de Los Ángeles. Había una zona muy precaria, había mucha gente que estaba muy adicta a las drogas y consumían y a las bebidas alcohólicas. Una de las cosas que yo en el centro de Los Ángeles como patrullero uniformado tuve que lidiar muchísimas veces es desde el punto de vista estrictamente, todavía no estoy hablando de lidiar con narcotraficantes, estoy hablando simplemente del ciudadano. Como estaba siempre, y hoy en día le digo, si usted va a la ciudad de Los Ángeles, sobre todo a la parte central, la ciudad de Los Ángeles está muy interesantemente dividida, tiene una zona comercial de ropas, que mucha gente, que incluso algunos de ustedes han visitado, un mercado de ropa muy amplio, hay un mercado de juguetería muy amplio, o sea, la zona comercial, hay una zona de flores muy amplio, mercado de flores y demás, y luego hay una zona que ha sido ocupada
por gente desafortunadamente que le ha ido muy mal en la vida económica y socialmente. Y esta gente, mucha de esta gente desesperada, que ha perdido sus familias, que ha perdido sus hogares, que ha perdido su trabajo, han aterrizado en el centro de Los Ángeles. Y desafortunadamente, si usted va por esas zonas, hoy en día va a encontrar miles de esas personas acampadas en la calle, en esas carpas. Y le digo, de esto hay mucha información, si lo busca usted en YouTube lo encuentra. Bueno, eso siempre existió en esa zona. No era tanto como es hoy en día, o sea, si usted hoy en día se ha superado 10 veces más lo que era anteriormente. Y hay, por razones sociales, por razones de leyes locales y eso, que prohíben a la policía remover esa gente, sacar esa gente. Bueno, cuando yo trabajaba en esa zona, ya existía toda esta zona, pero era una zona saturada más bien por personas que utilizaban droga y personas que se alcoholizaban. Entonces, como policía a veces obviamente tenía que lidiar con la gente que se caía en la calle, así como ustedes, algunos de ustedes me han comentado algunas cosas de que han visto videos sobre otras ciudades como Filadelfia, como San Francisco, como Seattle, que hay mucho uso de la droga. Bueno, en Los Ángeles ocurre lo mismo. Entonces muchas veces esta gente, más que nada, era alcoholizado, era gente borracha, pero también había gente drogada de todo tipo. Y le digo, no estoy hablando de drogas medio bedín, estoy hablando de drogas que en esa época los paralizaban, los dormían, los se caían, era heroína, era un poco la cocaína, de mala calidad todo esto, y entre ellas por supuesto estaba todo ese mundo. Y le digo, fue fascinante la experiencia porque nos encontrábamos, yo me encontré con gente que había sido ejecutivos, que habían sido gente intelectual, o sea, no todo mundo era una persona, eso era lo curioso que encontré. Y le cuento esto porque esto tiene mucho que ver con el impacto de lo que eventualmente culminaría en la carrera mía en la lucha contra el narcotráfico. O sea, la primera fase que yo comienzo a lidiar con este tema es desde el punto de vista específico de los adictos y de la adicción. O sea, estamos hablando de gente que verdaderamente se drogaba constantemente con droga muy mala, con droga muy barata. Y obviamente, por esa razón, porque esa droga estaba mezclada, o como le dicen, cortada, que la mezclan para los dealers de la calle, la mezclan para distribuirla mucho, le ponen cuanta porquería, polvo blanco encontraba. Desde polvo para limpiar, para lavar platos, hasta talco, hasta leche en polvo, hasta, incluso le digo, algunos animales, algunos brutos ponían incluso algunas sustancias venenosas, algunas sustancias verdaderamente nocivas. O sea, ¿y qué ocurría con esto? Cuando esta gente, le digo, esta gente indigente que vivía pobremente, que vivía en la calle, porque tenían que vivir en la calle, en la intemperie, todo, mucha gente a veces usaba esta droga y se convulsionaba, y entonces teníamos que pedir las ambulancias, teníamos que pedir los servicios. Y en esa época también, como hoy en día en muchas ciudades, había un grupo de voluntarios que tenían sus camionetas constantes, como tipo ambulancia privada, en las que los llevaban a estos centros de recuperación para que por lo menos se pudieran bañar, por lo menos se pudieran cambiar un cambio de ropa, por lo menos pudieran descansar en una cama o en un lugar. Esto lo hacían constantemente, y le digo, era verdaderamente triste tener que lidiar con gente, porque le digo, a veces nos encontramos con la misma persona ya, digamos, lúcida, sin estar drogado, y podíamos mantener una conversación y conocíamos su historia. Hubo incluso familiares de gente muy conocida. La madre de Marilyn Monroe aparecía muy seguido en las calles de Los Ángeles drogada, a hermanos familiares de actores, padres, hijos, porque todo mundo se esconde, porque ese lugar tiene una tendencia es un desierto dentro de la misma ciudad en la que la gente se pierde. Y a no ser que alguien cometa un delito, que hay una pelea, eso, generalmente es muy fácil perderse en esos lugares, en esas calles. Entonces la gente que lidiábamos al principio era esta gente que consumía esta porquería, que se la vendían a estos mismos individuos. Ese fue nuestro primer encuentro con la realidad de lo que es usar la droga. Y le digo,
a veces gente moría en la calle, a veces íbamos, porque esa zona también está saturada de hoteles de mala muerte, hoteles de prostitución, que le llaman hoteles de paso, en los que alquilaban la habitación por un día para dormir, para bañarse y para drogarse. Y entonces ese grupo de gente que flotaba por esa zona, ya lo habíamos conocido muy bien, le digo, muchas veces los encontrábamos tirados, generalmente los podíamos recuperar y llamábamos, teníamos que llamar las ambulancias de emergencia de los paramédicos, del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles, nos acompañaban. Pero a veces encontrábamos gente que fallecía, entonces ya tenía que hacer una investigación sobre la muerte. Y generalmente encontrábamos muchas jeringas, muchas agujas. Teníamos que tener un gran cuidado, es una de las cosas cuando lo revisábamos algunos de estos individuos, porque siempre traían algún cuchillo, siempre traían alguna navaja, siempre traían hojitas de afeitar, siempre traían cosas punzantes y cortantes que nos podían contaminar, porque acuérdense que también cuando se inyectaban, esto fue mucho antes de la época del SIDA y demás, pero ya usted podía contraer hepatitis o cualquier otra enfermedad que esta gente tuviera, porque imagínese, la higiene es imposible, mucha gente hacía sus necesidades encima, sobre todo cuando se droga la gente muchas veces, si no tienen acceso a baños y demás, tienen sus necesidades ahí en la calle. Entonces era muy difícil ver eso, ver la destrucción. Y le digo, esto variaba desde gente joven hasta gente adulta, gente mayor, gente de la tercera edad. O sea, la variedad de gente era increíble y era fascinante oír hablar a esta gente. Le digo, en esa época tuve la aventura. Además de ese grupo, de vez en cuando teníamos que lidiar con peleas entre ellos mismos, porque imagínense, drogados o alcoholizados, viviendo en ese mismo lugar, siempre había algún conflicto. Y una de las cosas, y la acabo de comentar, una de las cosas que la mayoría de las veces encontramos con esta gente es que alguien siempre traía algún tipo de cuchillo, algún tipo de picayero, algún tipo de arma que podía lastimar. Y cuando se peleaban bajo la influencia terminaban heridos, incluso había algunos asesinatos y demás. Entonces tuvimos que lidiar con toda esa faceta que fue verdaderamente esclarecedora y triste de ver a esa gente, le digo, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, de todo estilo, que teníamos que luchar. Y era triste verlo. Y de vez en cuando en ese grupo había alguno que otro delincuente, había algún tipo o alguien que era mucho más agresivo, que golpeaba, que acuchillaba, que decía, y obviamente teníamos que lidiar con eso también. Pero esa fue nuestra introducción al tema del consumo de drogas. No estoy hablando de narcotráfico, no estoy hablando de gente que vendía drogas, simplemente estoy hablando del primer paso, del principio de la persona que consumía droga. La mayoría lo hacía por la desesperación, por la falta de cariño de las familias, la soledad, problemas psicológicos, problemas mentales, problemas psiquiátricos. O sea, había una variedad total y uno tenía que aprender a lidiar con eso. No era nomás de agarrarlos, esposarlos y meterlos presos, sino que era más bien, en esa época teníamos un poco la mentalidad de la caridad, de tratar de ayudar a esta gente, y le digo, era más un servicio médico eso. No le estoy diciendo que era lo único que hacíamos, pero era parte de nuestra... Obviamente teníamos que también responder a otros casos de emergencia de robo, de tipo de cosas que no tenían nada que ver con droga. Pero esta fue nuestra introducción al mundo de la droga desde la calle. O sea, nosotros vimos la realidad, la angustia y el drama de qué es el consumo de droga, de distintos niveles. No estoy hablando de gente que fumaba marihuana, por ejemplo, porque eso no era, la mayoría de esta gente no consumía, no era, fumaba algunos que otros sí fumaban marihuana, pero la mayoría de esta gente era, o se inyectaban heroína, o tomaban algún tipo de metanfetamina, había otro tipo de drogas, había muchas píldoras en esa época, y obviamente cocaína, todas de muy mala calidad, eso sí, le aseguro. Y entonces, por ser mala calidad, había muchas convulsiones, había muchos envenenamientos, había muchas cosas que ocurrían entre esta gente por el mal producto que consumían y que era relativamente baratísimo. Así como tomaban de las bebidas alcohólicas más baratas y lo peor que había, también consumían la droga. Y esa fue nuestra introducción
al mundo del consumo de drogas. Por eso le digo que lo hemos visto muy de cerca, lo hemos vivido con esta gente y nos dio a nosotros un punto de vista muy especial, muy exclusivo. Pero esto, amigos, lo vamos a continuar porque es muy importante que ustedes vayan analizando lo que les voy diciendo y cómo fuimos progresando a través de la carrera que nos desarrollamos. Un gusto en saludarlos, los espero que nos veamos en el próximo video.